Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Qué bendición saludarles. Y como siempre nos gozamos de que estemos conectados esta mañana y más comenzando ya prácticamente el mes de septiembre. Estamos hoy en su primer domingo, hoy tenemos la Cena del Señor, una celebración bien importante y profética para todos nosotros que conocemos al Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Y también tenemos obviamente palabra del Señor. Nos da gozo y alegría saber que hoy una vez más nos podemos reunir como iglesia. Allí donde usted está hay un altar de Dios, por eso bienvenido y creo firmemente que está allí en la quietud, en el reposo para recibir la palabra del Señor y para que juntos celebremos en esta mañana la Cena del Señor. Allí con los elementos, ¿cierto? Y obviamente con su familia que pueda estar allí conectados para este privilegio, esta gran bendición. También quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven de otros lugares, aquí en Colombia, en Medellín, Bucaramanga, creo que también Villavicencio y otros lugares aquí en nuestra nación, pero también fuera de Colombia, un saludo especial a España, allí en Mallorca, España. Hermanos, bienvenidos, qué bueno que nos estemos conectando en esta mañana. Y también a Fernando, allá en Uruguay. Ya Fernando es parte prácticamente de la asistencia de la iglesia en los cultos. Fernando, bienvenido. Bien, vamos a orar para que el Señor en esta mañana nos hable. Amén. ¿Cuántos quieren recibir palabra del Señor? Él ha venido hablándonos de manera importante, ha venido hablándonos para direccionar nuestras vidas y darnos siempre su bendición. Recordemos que la palabra de Dios es la necesidad de cada uno de nosotros. Ella nos muestra, ella nos declara, ella nos quita las tinieblas, pero también trae sanidad, libertad, liberación. Amén. Entonces, allí donde está, oremos juntos y digamos: Señor, te damos gracias por esta mañana de domingo victorioso, un domingo glorioso. Este es el domingo que tú hiciste para que yo me goce y me alegre en ti, Señor. Dele gracias a Dios, dígale conmigo: Padre, gracias porque nos permitiste exaltarte y alabarte con esos coros que se cantan para ti, Señor. Como iglesia, allí donde estamos, te hemos alabado, te hemos exaltado y declaramos que por causa de los coros y que tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, Señor, allí ya estás ministrando en cada hogar, en cada familia. Te doy gracias por este día. Dígale conmigo: Señor, tráeme revelación de la palabra, ilumíname la palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, ilumíname tu verdad. Estoy dispuesto a que me hables, a que me ministres, Señor, y que hagas de mí cada día la persona que tú quieres que yo sea. Te doy muchas gracias y diga conmigo: Señor, no soy la misma persona de hace una semana, hace un mes o hace un año. En ti, Señor, estoy siendo formado, Padre, a tu imagen y semejanza, Señor. Por eso hoy es una gran oportunidad y una gran bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, iglesia, el Señor nos ha venido hablando de buena siembra, buena cosecha, amén. Allí están los temas colgados en la página en YouTube, donde usted está en este momento. Ahí en Altar Church, usted puede colocar los mensajes y volverlos a escuchar, y si no lo ha hecho, poder tener la bendición de oírlos. Hoy quiero seguir con el tema de buena siembra, buena cosecha, ¿cierto? Porque el Señor quiere que sepamos algo, que lo que nos espera hacia un futuro es glorioso, pero todo inicia desde ahora, desde este momento. Lo que usted haga estos días, lo que haga hoy, son siembras que colocamos para nuestro camino, para cosecharlas más adelante, no solamente en nuestra vida, sino en aquellos que nos rodean. Por eso el Señor nos habló algo importante hace 8 días, que hay un terreno que Él quiere que entendamos que debemos trabajar, y es el terreno de nuestro corazón. El terreno de nuestro corazón es bien importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es semilla, y donde llega la palabra de Dios realmente es a nuestro corazón, ¿no es cierto? Llega aquí adentro de nosotros. Ahora, porque hay personas que no fluyen en la palabra, les cuesta vivir la palabra, cuestionan la palabra o no creen a la palabra de Dios por causa del corazón. Y hace 8 días el Señor nos habló contundentemente que eso significaba corazón duro, árido, y Dios ha venido con su Espíritu Santo y la palabra a traer refrigerio a cada vida y a sanar los corazones para que la palabra de Dios penetre y entre y produzca fruto. Recordemos que el Señor también nos habla, el Señor Jesucristo, de la parábola del sembrador. Cierto que hay uno que dice que los 4 terrenos, el último es el que tiene buena siembra, es decir,
se cosecha buena siembra de allá, porque el corazón está dispuesto. Y dice que al 30, al 60 y al 100 por uno. Creo firmemente que en el altar de Dios y los que nos están viendo, somos el buen terreno que el Señor puede encontrar cosecha al 100 por uno. Amén. Eso somos usted y yo, su casa, su familia. Entonces el corazón es bien importante porque de él mana la vida, porque la abundancia del corazón habla la boca y porque los principios de Dios allí entonces caen y empiezan a germinar y a dar fruto primeramente en nosotros, ¿cierto? Ahora, quiero comentarle que sabemos que existe un evangelio, pero que está desde 4 ópticas: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es bien importante leerlos y más adelante en Red de Vida, los miércoles, los estudiaremos de alguna manera porque nos muestran la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos muestran lo que Él hizo, lo que Él predicó, lo que Él enseñó, lo que Él nos dejó, ¿cierto? Pablo desarrolló la teología de Jesús, pero los 4 evangelios nos hablan de lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, de cómo Él se ofreció por usted y por mí de manera voluntaria. Jesús no fue un mártir, lo hemos dicho, lo hemos hablado. Jesús fue un sustituto, tomó su lugar, tomó nuestro lugar y el lugar de toda la humanidad, que cargado de pecados no podíamos hacer nada por nosotros mismos, y Él vino y tomó nuestro sitio, y allí fue la cruz del Calvario por usted, por mí y por todo aquel que quiera aceptar, bueno, por todo el mundo, y ahora que la gente quiere aceptar es diferente, ¿cierto? Si usted aún no ha entregado su vida a Jesús, Jesús de Nazaret no es una historia. Mira, alguien me dijo, no, pero Jesús es una historia. Aquí le quiero comentar rápido esto. Alguien me dijo estos días, pero Jesús es historia, es parte de la historia de la humanidad. Y le dije, no, Él no es historia. Dijo, pero ¿por qué no si se habla de Él? Le dije, porque la historia siempre está compuesta por los que ya murieron o eventos que ya pasaron. Y yo le dije, Jesús no murió. Es decir, Él murió, pero resucitó, pero no está muerto continuamente. Él resucitó y ya lo saca fuera de la historia. Él es el Señor, ese es el Salvador. Entonces la persona se quedó pensando y dijo, pues sí, no lo ha pensado de esa manera. Le dije, claro, la historia son eventos que ya sucedieron y personas que ya dejaron de existir en la tierra. Pero Jesús no es historia porque Él resucitó. Entonces, eso es importante y además hoy un día especial que es la Cena del Señor. No había otra forma de salvar la humanidad. No había otra manera de que las personas, nosotros, usted y yo, la humanidad, fuéramos salvos. De hecho, la muerte de Cristo Jesús de Nazaret ya estaba anunciada. Estaba anunciada desde los profetas, pero saben, desde antes de los profetas, ya la muerte de Jesús de Nazaret, la manera en que Dios, más bien, cómo iba a salvar la humanidad, nos iba a salvar a nosotros, ya estaba anunciado desde el mismo momento que el hombre peca contra Dios. Es tremendo que el mismo momento en que Adán y Eva pecan contra Dios, ya Dios tiene un plan, ya Dios sabe lo que debe hacer. ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? Claro que sí, pero ¿qué esperó Dios de ellos dos? Algo que espera de usted y de mí todos los días, carácter cristiano, hermano. Que nos mantengamos firmes ante la tentación, que podamos honrar su palabra por encima de circunstancias. Lo que pasó allí fue que Satanás, usted sabe, que colocó incredulidad a Adán y Eva referente a la palabra y eso los llevó a desobedecer. ¿Por qué? Eso se llama deshonra a la palabra y deshonra a la autoridad que es Dios que entregó la palabra del Señor. Entonces, esa situación, esa escena nos habla de que el Señor quiere que usted y yo honremos la palabra y le obedezcamos, pero ¿cómo? Pues con carácter cristiano, lo que estamos cada día somos formados en el Señor. Esos momentos donde usted se enfrenta, ¿cierto? Donde hay una Y, usted está ahí en el centro, hay una Y, y usted va a elegir cada mañana, cada día, cada semana, cada mes, hacia qué camino usted se va a dirigir ahora. Está la verdad de la palabra de Dios, lo que usted sabe del Señor, voy a ponerlo acá, y lo que le dice el mundo, su humana naturaleza, la carne, o el enemigo. Y ahí donde nosotros tomamos decisiones firmes, fuertes, radicales. Y eso es lo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero quiero entonces llegar al punto de que ellos fallan. Obviamente Dios sabía, pero ya Él nos habla de la manera en que iba a salvar a la humanidad. Mire conmigo allí en su Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 21, que dice así. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso dice Génesis 3:21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando Adán y Eva pecan, obviamente ellos quieren tapar su pecado con hojas, ¿cierto?
Y eso es la religión, eso es lo que quiere hacer la religiosidad del hombre, tapar sus falencias delante de Dios con buenas acciones, buenas obras, con ser buena gente, con argumentos, con ideas, ¿cierto?, personales, muy fuera de la palabra de Dios. Eso es lo que el ser humano hasta el día de hoy sigue haciendo, tapar sus flaquezas, sus debilidades, su pecado con cosas humanas. Ahora, antes de que Dios los sacara a Adán y Eva del huerto del Edén, obviamente usted sabe la historia, que Dios los saca del huerto del Edén, Él hace algo. Es el primer sacrificio que la Biblia nos menciona. Porque para que el Señor le hubiese hecho al hombre y a la mujer túnicas de pieles, significa que cogió algún animalito y lo tuvo que sacrificar por causa de los seres humanos, de Adán y Eva en este caso. Entonces ya hubo sacrificio, hubo sangre, ¿cierto? Para que Dios vistiera a Adán y Eva y después de ello sacarlos del Edén y que ellos se enfrentaron en el mundo que Él no había pensado para ellos hasta el día de hoy. Entonces, ya lo hemos dicho antes, lo recuerdo, el famoso pecado original que todos hablan, o que se enseña más bien, no es otra cosa que nacer fuera del huerto del Edén, fuera de la presencia de Dios, en otras palabras, ¿cierto? Entonces, por eso todos los seres humanos nacen muertos espiritualmente porque nacen bajo esa simiente de Adán. Pero Cristo dice ese espíritu vivificante, cuando mi vida en Cristo entra a Él, cuando yo recibo a Cristo Jesús de Nazaret en mi corazón, cuando yo rindo mi vida a Él, la vida de Cristo ahora entra en mí, ¿cierto? Más bien entra en mi vida y ya soy alguien vivificado por el Espíritu de Dios. Y recordemos que se ha hecho en los miércoles, hablando del Espíritu Santo de Dios, que las personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios no pueden, les cuesta entender la palabra de Dios, les cuesta entender mucho, toda la Biblia y el sacrificio de Jesús inclusive, porque dicen ellos que es locura, ¿cierto? Pero es porque hay una ceguera espiritual, hay muerte espiritual y hay ceguera espiritual en la humanidad. Entonces, toda la humanidad tiene esa naturaleza de Adán y Eva, pecaminosa y muerta espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué muerta? Porque Dios le dijo a Adán: de todos los árboles del huerto podrás comer, pero ese árbol allá no va a comer porque ciertamente morirás. ¿Recuerda usted eso? Entonces, cuando ellos Adán recibe ese mandato, le tenía que ministrar esa palabra a su mujer. De pronto no lo hizo con todo el ahínco, de repente no se lo dijo: venga, mi amor, vamos a hablar de esto y mire lo que Dios me dijo. Sabrá Dios cómo se lo habrá dicho, cómo se lo habrá transmitido. Lo cierto es que cuando ella tuvo que enfrentar su carácter referente a la palabra de Dios, fue cuando le habla a la serpiente. Ella ahí, primero no tenía que hablar con la serpiente. ¿Usted qué hace? A mí me da risa gente que habla con el diablo, cuando están echando fuera demonios. ¿Y cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuántos son? No, nosotros no estamos llamados a hacer conversaciones con las tinieblas. Nosotros estamos llamados a proclamar la palabra del Señor que está por encima de las tinieblas. Pero bueno, Eva cae en esa conversación, ¿cierto?, infructuosa. Y a la final pues se dejó engañar y ella come el fruto. Cuando ella come el fruto, pues sabemos que no, físicamente no murió. Dijo: venga, yo estoy bien. Entonces lo que Dios dijo es mentira y lo que está diciendo Satanás es verdad. Yo no morí, estoy completica, estoy respirando. Entonces fue y le compartió a Adán de lo que ella había comido. Le dijo: mi amor, mire, comí ese árbol que Dios dijo que no. ¿Pero cómo así que comiste? Sí, yo comí de ello, pero no pasó nada, mire, estoy bien, no morí. Es más, vuelvo y como delante del hombre. Me imagino, yo estoy queriendo graficarle la cena y mire, y él: no coma más, no, mire, estoy bien. Entonces el hombre dijo: no, pues también venga, entonces compartamos los dos, tengamos una cena romántica. Y compartieron de lo que no debían haber comido, de lo que Dios ha hecho que no. El principio de la obediencia, la sujeción a la autoridad y de la honra de la autoridad, el principio de la honra de la autoridad allí se perdió. La pregunta aquí es: ¿en qué áreas de nuestra vida nosotros deshonramos la autoridad de la palabra de Dios? De manera constante y consciente. Eso no es sano porque nos lleva a muerte o debilidad espiritual. Téngalo en cuenta. Pero bueno, no es el caso nuestro, diga conmigo: gracias a Dios. Lo cierto es que cuando ellos comen, mueren espiritualmente. Y cuando Dios los viste, como acabamos de leer, de túnicas, de pieles, están muertos espiritualmente, ¿cierto? Y ellos salen del huerto del Edén muertos espiritualmente. Eso es lo que tiene la humanidad hoy en día, la muerte espiritual, heredada de Adán y Eva. Por eso Cristo vino por usted y por mí. Y es más, estamos a puerta de que el Señor llame a su iglesia. Y hoy quiero recordárselo. Estamos a puerta de que Cristo Jesús, en su mano con la trompeta de Dios, llame a la iglesia
para que nos encontremos con Él, dice la Escritura, en los aires, en las nubes, y nos vayamos con Él a la cena del Señor, la que hoy vamos a celebrar. Pero dice la Escritura que Él nos la va a servir. Lo veremos tal cual es. Tremendo esto, ¿no? Él lo va a hacer, Él nos va a servir, se va a sentar porque el principio se mantiene. Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y hasta aquí Él nos ha servido a la humanidad. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero Él nos ha dejado ejemplo de ser servidores antes de ser alguien que espere ser servido por los demás. Y lo que más cuesta a muchos es servir a los demás. Quieren hacerlo a su manera. Quieren siempre... Mire, hermanos, predicar es una bendición. Esto es una bendición, es un deleite, la verdad es una honra que Dios da. Y usted también lo puede hacer allí con Redes de Vida en Casa. Si no ha abierto las Redes de Vida en Casa, le animo a que abra una para que ministre la palabra a aquellas personas que se conectan. Y eso es servicio, claro que sí. Pero yo diría que es parte del servicio, porque el servicio también se ve, por ejemplo, cuando estábamos lejos de la pandemia, veníamos a servir a la iglesia, a los demás, ¿cierto? En la puerta, en café, en otras áreas. Y hay gente que le cuesta servir, aún a su propia casa le cuesta servir a su familia, le cuesta servir a los suyos. Los hijos tienen por eso hijos cuando su papá le diga a su mamá, haga esto, haga lo otro, le está enseñando no solamente responsabilidad, le está enseñando a servir en su propia casa. Entonces, ese servicio es el que está en el ADN de Jesús. Y Él dice, mire, yo no vine a ser servido, sino a servirlos a ustedes. Y Él dice, y el que quiera ser mi discípulo también tiene que ser servidor de los demás. Ver a los demás como superiores a sí mismo, porque el mundo siempre quiere ser servido, aplaudido, la gente, lo hemos hablado antes, por el lugar, la posición, por el dinero que Dios les pueda entregar, la gente quiere ser exaltada, quiere que la gente la haga venias. Jesús vino a servir, vino a servirnos de una manera impresionante. Y Él nos habla y nos está llamando durante estos domingos a creer por una buena siembra y una buena cosecha. Y quiero darle 3 puntos en esta mañana de lo que hizo Jesús por usted y por mí, cómo Él tuvo una buena siembra y una buena cosecha, y principios que nos van a servir. Jesús vino a eso, mucho que pudiera decirle yo esta mañana, pero quiero darle 3 puntos claves de cómo Jesús tuvo una buena siembra y una buena cosecha. Y al final le voy a decir quién es la buena siembra y quién es la buena cosecha hoy en día. Y ya está listo allá, con su agenda, con su esfero, su Biblia. Quiero que vayamos por favor a Isaías 53. Isaías 53, 1 al 12. Vamos a leerlo. Isaías 53, 1 al 12 son varios versículos, pero es una bendición. Yo sé que todos lo han leído, todos de alguna manera lo han escuchado predicar. Pero Isaías 53, 1 al 12 dice lo siguiente. Lo voy a leer ahora en la Reina Valera. Pero cuando vayamos ya a los puntos voy a usar la nueva traducción viviente. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros, de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Esto es tremenda palabra. Le mencioné al principio los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios nos muestran la vida de Jesús, pero Isaías es el evangelio para mí del Antiguo Testamento, porque Isaías nos muestra lo que es Jesús, qué hizo Jesús por nosotros y dónde está Jesús hoy en día. Isaías 53 es el evangelio del Antiguo Testamento. El profeta Isaías está declarando una palabra impresionante y Israel está ahí escuchando. Él está profetizando y Israel está escuchando, pero como que no. Ellos ven es un rey, ¿cierto? Un rey. Ven una corona. Pero les costaba ver esta situación, les costaba ver lo que iba a sufrir Jesús. Entonces, como primer punto en esta mañana, quiero decirle a usted, mi hermano y mi hermana, que para tener una buena siembra y una buena cosecha, solo en la presencia de Dios podemos crecer espiritualmente. Ojo acá, para que yo tenga una buena siembra y una buena cosecha, solo en la presencia de Dios podemos crecer espiritualmente. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero una buena siembra, una buena cosecha, significa que necesito tener el carácter en mi vida formándose constantemente para enfrentar el rechazo. ¿Por qué le digo esto? Dice Isaías 53, en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Fue despreciado, dice el versículo 3, voy al versículo 3, dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Es tremendo que parece que el profeta aquí estaba presentando una queja a Dios o al pueblo de Israel. Él está profetizando, Isaías está profetizando y parece que está presentando una queja porque su mensaje no era creído. Por eso él dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Quién me ha creído a mí? Es decir, ¿quién de ustedes está entendiendo lo que estoy diciendo? Dice Isaías. ¿Quién comprende? ¿A quién se le revela lo que estoy hablando en esta profecía? Aquello que Isaías le fue revelado, ¿cierto? Los demás no lo comprendían, aunque él lo decía. Y esa actitud formaba una parte de la tristeza del profeta. Es decir, dentro de su tarea como profeta, a él le costaba mucho ver que las personas en su corazón estaban cerradas para que la semilla entrara. La semilla de la revelación del Rey de Reyes, el tan esperado Rey que aún en día los judíos siguen esperando. Isaías está mostrando quién es ese Rey. Pero ellos tienen en su mente un Rey de corona, de espada y de gran ejército. Entonces el corazón de ellos está cerrado ante la palabra profética. Y ese rechazo es el que Isaías tuvo que enfrentar como profeta. Ahora lo que él está haciendo es regando la semilla para recibir una buena cosecha más adelante. Pero algo bien interesante, mis hermanos, es que la palabra declara que necesitamos crecer espiritualmente todos los días para mantenernos trabajando, sembrando, cuidando esa siembra, esa semilla, ¿cierto? Y hay una razón muy concreta por la cual los hombres no creen en el Evangelio de Dios. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado lo que dice aquí el profeta Isaías? Dice: mira, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Cuántos de ustedes no han predicado a otras personas? No le han enseñado a otras personas, le han mostrado por la palabra, pero mire, la Escritura dice esto dice la Escritura. Y con toda la gente opina, no quiere escuchar, siempre van a la defensiva contra la palabra de Dios. ¿No le ha pasado como Isaías? Que dice: pero ¿quién ha creído? Ahora, Jesús vino a la tierra, dijo: cambien la manera de pensar, porque el reino de Dios se acercó. Es decir, el mensaje que traigo para ustedes es el mensaje del reino. Y aún así no le creían.
los más estudiosos, los fariseos, los escribas, iban contra Jesús, no entendían el mensaje. Y la gente que le seguía, lo seguía porque la Escritura nos enseña, y Jesús los dijo: ustedes me siguen porque les di de comer, mas no porque han entendido mis palabras. ¿Cuántos les ha pasado o nos ha sucedido esto? Que uno dice: Señor, pero ¿qué está pasando? Yo estoy dando el mensaje, yo estoy orando por ellos, estoy predicándoles, les estoy mostrando por la palabra, pero parece que no. Entonces, ¿qué viene? Un rechazo. La Escritura dice que Jesús sufrió un rechazo y se fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. ¿Cuál es el dolor más profundo que Jesús de Nazaret experimentó? ¿Los clavos? ¿La corona de espinas? El dolor más profundo que Jesús de Nazaret experimentó en esta tierra fue separarse del Padre, sentir la separación del Padre. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Ese fue el dolor más tremendo, sin decir que el dolor físico no tuvo injerencia, claro que sí, pero el dolor más tremendo que Jesús sufrió en esta tierra fue la separación del Padre, la misma que tiene la humanidad sin Cristo Jesús, donde usted y yo estábamos antes. Sentir esa separación del Padre, Él sintió ese dolor, nunca había pasado. Él decía: mi Padre y yo somos uno. Ahora, en la cruz Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el dolor más grande que Jesús de Nazaret experimentó en esta tierra como hombre. Entonces, las razones por las cuales los hombres no creen en el Evangelio de Dios, a veces no lo reciben, es que a los hombres les gusta pensar que Dios está sentado en algún lugar de los cielos, por allá en algún trono elevado, olvidado de todo esto. Entonces hacen sus propios dioses, por eso la idolatría. Porque la gente no sabe que Él está observando, nos está mirando. Por eso el profeta dice: ¿a quién se le ha revelado el Señor su brazo poderoso? Es decir, Él quiere hacerlo, pero ¿quién? ¿A quién se le reveló que Dios? Mire, cuando el profeta dice: ¿a quién se le reveló el brazo poderoso? Es decir, que lo que está diciendo allí, está graficando, es que es como la persona que va a hacer un trabajo muy importante y se remanga, ¿cierto?, su vestido. Y cuando va a hacer eso es porque va a ser algo importante, algo que necesita toda su atención. Entonces Isaías está diciendo: venga, ¿a quién se le reveló de lo que Dios está haciendo con ustedes, con su vida? Lo que tienen hasta este día viene de Él. ¿A quién se le ha revelado este mensaje? Y los hombres siguen pensando, muchos hoy en día todavía, que Dios está por allá lejano, olvidado de todos nosotros, pero no es cierto. Otra razón por la cual las personas no aceptan a veces el mensaje es porque hablan de que los dioses de ellos eran moradas que no estaban junto a los de los hombres. Por ejemplo, los griegos colocaban las deidades en el monte Olimpo. ¿Recuerdan eso? Que los dioses estaban en el monte Olimpo y que de vez en cuando por aquí venían a hacer maldades, triquiñuelas, dijo alguien por ahí, pero que realmente ellos están allá. O que los romanos, por ejemplo, decían que desde allá Júpiter, que es el mismo Thor, para los romanos Thor es Júpiter, lanzaba rayos, y cada vez que llovía, eso era ya lanzando rayos desde las nubes contra los hombres. Entonces siempre la idea de un Dios era un Dios como malo, como alejado, como indiferente a la humanidad. Entonces muchos te dan esa idea, y hoy en día todavía algunos las tienen, y entonces buscaban otros dioses que suplieran ciertas necesidades. ¿Por qué? Porque el ser humano le ha costado mucho someterse a la voluntad del Señor. Muchos quieren un Dios que no les exija tanto, que no les pida mucho, que les deje hacer lo que quieren. Pero ¿sabe? Es que Dios no más que prohibir, Él nos lleva a algo, a la santidad. Y muchas personas en el mundo, aún familiares suyos, amigos suyos que usted ama y que aún no han rendido su vida a Cristo Jesús, piensan en este tiempo temporal, pero nunca han pensado en la eternidad. Ninguno de los dioses de los griegos, de los egipcios, de los romanos ofrecieron la eternidad. Ellos veían la eternidad de otra manera, ¿cierto? El barquero, las dos monedas y cruzaban al otro lado, y el que no, pues todo eso viene porque el ser humano ha querido explicar lo que puede pasar después de la muerte. Entonces Isaías dice: ¿a quién se le manifestó el brazo de poder? Es algo extraño ahora en el campo de la religión, de que un Dios, por amor a la humanidad, envía a su Hijo. Y ese Hijo viene en forma de hombre, 100%, pero en una familia humilde, pobre. Se desarrolla como carpintero, luego se gradúa de rabino para terminar en una cruz. Entonces la mente dice: no, eso no es posible. ¿Cómo es posible? Eso es vergonzoso. Eso es demasiado para comprenderlo. Por ello,
los mensajeros de Dios no han sido recibidos con los brazos abiertos por el mundo. Cuando usted le dice, mire, Cristo le ama, Cristo, la gente piensa que uno está hablando de religión. Ay, no, a mí no me cambie de religión. Ay, no, yo quiero seguir como voy. Entonces, allí es donde el Señor, y recuerde esto, desnudó sus brazos y entregó a su Hijo para morir por usted, por mí, por toda la humanidad y por su familia. Debemos crecer espiritualmente para enfrentar el terreno seco. Mira lo que dice el versículo 2. Mi siervo creció en la presencia del Señor. Tremendo esto. Mi siervo creció en la presencia del Señor como tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. ¿Sabe qué está diciendo aquí la palabra de Dios? ¿Sabe qué está diciendo aquí el profeta? Mi siervo creció en la presencia del Señor. El único lugar, mi hermano, donde usted y yo crecemos, es en la presencia de Dios. Hay dos lugares, hay dos. En la presencia de Dios y plantados en la casa del Señor. Yo crezco en la presencia de Dios, que es oración, palabra, ¿cierto? Buscarlo a Él, pero plantado en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos los dos terrenos, el espiritual como el físico. Una planta, una mata, una planta, una flor, valga la redundancia, se planta en la tierra, pero el cielo recibe la lluvia, el sol que nutre todos sus elementos, su cuerpo, por decirlo de esta manera, para que crezca. Hay gente que quiere el rocío, que quiere la lluvia de Dios, pero no quiere plantarse, entonces andan de aquí para allá. Y por eso es que no crecen, no se desarrollan. Y lo más tremendo es que esto es importante porque dice Isaías que el Señor crece en la presencia del Señor, Jesús crece en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Es tremendo que el momento que Jesús viene, Israel está en la sequía espiritual más grande que ha vivido, está seco espiritualmente, no son libres porque si antes eran los egipcios, luego los babilonios, luego los griegos, ahora los romanos los tienen subyugados. Israel no ha sido libre hasta el día de hoy. Bueno, hoy se puede respirar algo, pero igual eso se tiene que cumplir más adelante. Entonces Jesús viene el momento de sequía espiritual más tremendo, pero para que Él hubiese predicado la palabra, para que Él hubiese enseñado, necesitaba, hermanos míos, crecer espiritualmente, pero ¿dónde? En la presencia de Dios. Y esto nos enseña algo. Ustedes necesitamos crecer espiritualmente y mantenernos en la semilla, guardándola y cuidándola. ¿Para qué? Para que no nos debilitemos, para que no nos quejemos. Es que yo le digo, es que no quieren. Aquí dice la palabra que Él crece, ¿cierto? Como un brote verde en medio de la sequedad. Es decir, Jesús hizo diferencia. Imagine usted un lugar seco, árido, y de repente usted ve algo verde y dice, eso le llama la atención porque primero el color es fuera del color general, que es, hagamos de cuenta, el color de desierto allá, ¿cierto? Como amarillo oscuro, seco, y de repente usted ve algo verde y dice, wow, ahí hay algo chévere, ahí pasa algo, hay agua. Eso es lo que es su vida y nuestra vida en este mundo seco y árido espiritualmente. Ahí es donde se cumple la palabra que somos la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Nosotros somos los que delante del Señor ahora vamos, ¿cierto? En medio de la sequedad espiritual de las personas que no son libres porque están sujetas al pecado, están sujetas a Satanás, ¿cierto? Y lo más tremendo, nos pasa lo de Jesús, dice que no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que atrajese hacia Él. Es decir, una persona común y corriente. Lo que está diciendo la Biblia es que Jesús era una persona común y corriente para los demás. Era otro parroquiano más, al punto de que dice la Escritura que alguien dijo, venga, de Nazaret puede salir algo bueno, y por allá de ese pueblucho hay algo bueno que pueda salir, pero ese pueblo es de gente como no muy reconocida. Por eso cuando Él llega, pues la gente dice, venga, este no es el hijo de María, este no es el hijo del carpintero, este no es el que dijeron que por allá quedó la mamá embarazada de él cuando pequeño. O sea, ¿qué había atractivo? ¿No era un rey? ¿No era alguien diciendo, ¿cómo están? Yo tengo 4 títulos, tengo una especialización en no sé qué. No, él llegó como una persona común y corriente, se graduó en una universidad del Estado, por decirlo de esta manera, mientras que Saulo de Tarso estaba en la universidad privada, ya en lo mejor. Y recordemos algo que dice Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, si no estoy mal, que cuando viene el Espíritu Santo, ellos predican, entonces viene el mover de Dios de una manera impresionante. La Biblia dice que el Sanedrín, esta gente tomó a los apóstoles, a los discípulos, a los apóstoles del Señor allí, y entonces dicen que por el denuedo con que hablaban, por las señales que se hacían, dice el versículo, que no pueden negar
que habían estado con Jesús. Era gente que reverdecía, gente que daba fruto, gente que su semilla no caía en tierra seca, sino que daba fruto. En otras palabras, el corazón de ellos estaba dispuesto. Hermanos, quiero decirle esta mañana de parte del Señor que para que usted tenga una buena cosecha, solo en la presencia de Dios podemos crecer espiritualmente, porque es importante. ¿Para qué? Para que usted enfrente el rechazo, lo soporte, pero también para enfrentar el terreno seco de las personas que usted le predica, que usted le lleva la palabra de Dios, se mantenga, hermanos. Quizás pueden decir de usted, no, pero es que usted no es nadie. O yo me acuerdo de usted cuando hacía, cuando deshacía, cuando se burlaba, lo grosero o la grosera que era. Acuérdese, le dicen a uno, ¿cierto? Pero ahora lo ven diferente, reverdecido, en otra tónica, en otra dimensión espiritual. A Jesús le pasó exactamente lo mismo. Era una persona para todos común y corriente, pero él se mantuvo allí. Entonces, si yo quiero tener una buena cosecha, una buena siembra, hermanos, a crecer espiritualmente, para que el rechazo no nos desanime y para que cuando enfrentemos el terreno seco, vidas secas, hogares secos, veamos una oportunidad de decir: estas personas necesitan de Cristo Jesús. Estas personas pueden que tengan todo, tengan poco o no tengan, el corazón de ellos es lo más importante y necesitan de Cristo Jesús. Amén. Lo segundo, para tener una buena siembra y una buena cosecha, recuerde que solo en la presencia de Dios tenemos claridad de nuestra condición. Y esto me gusta. ¿Por qué? Porque sin la vida de Jesús, los seres humanos están en condición de pecado. ¿Qué dice Isaías 53, versículo 4 al versículo 7? Dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos, mire esto, que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Versículo 5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Tremendo esta verdad. Tremendo esto. Aquí estos versículos profetizados por Isaías nos muestran la condición real del ser humano. ¿Y cuál es la condición? Condición de pecado. Pecado y muerte espiritual. Esto nos debe llevar a algo, a tener amor y misericordia por aquellos que no tienen a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahí venimos todos. Las personas quieren ser buenas en sus propias fuerzas, quieren hacer obras buenas para aliviar algo en su interior que hacen ni entienden qué es. Y en vez de arrepentimiento es remordimiento. Y sí, hay personas que inclusive, una vez yo escuché a alguien que dijo, no, pero él se entregó solo, ya que se entregó solo, pues que sufra las consecuencias. Él sabía a qué se metía. Estaba como loco, ¿quién se le ocurre hacer eso? Pero lo que la gente de pronto no tiene claro es que Jesús, ¿cierto? Jesús llevó nuestro castigo por nuestros propios pecados. Él sabía algo que nosotros no podíamos, iglesia, pagar o hacer algo para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Por qué? Porque como lo dije al principio, todos nacimos fuera de la presencia de Dios y nacimos de simiente de muerte espiritual. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos? Nada, humanamente nada. Nada es nada. Pero en cambio, Él que vino en forma de hombre, pero ojo acá, Él vino directamente del Padre. Recordemos que la palabra y la Escritura dice que María, cuando es visitada por el ángel, le dice que en el vientre de ella llevaría un santo ser, ¿cierto? Su nombre sería Jesús porque salvaría a la humanidad. Ahí ya está declarado lo que le iba a hacer. Y entonces ella dijo, pero ¿cómo va a hacer esto si no tengo todavía esposo? Estoy en ese proceso, me voy a casar, pero todavía no es el día. ¿Y cómo va a hacer eso? Entonces le dijo, no, María, tranquila, porque Jesús de Nazaret va a hacer de una manera diferente. Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y va a colocar semilla, simiente espiritual de vida que viene del cielo. Lo único que necesitamos de ti o que el Padre vio en ti, aparte de ser una mujer ejemplar,
es cierto, una mujer de ejemplo, es que va a depositar en ti la simiente, el semen de Dios, por decirlo de esta manera. Entonces ahí es donde tenemos que Jesús nació 100% hombre, 100% Dios. Y ojo acá, porque eso es importante saberlo. Porque Jesús no tuvo la sangre de dos humanos normales, es decir, María y José. No. Aquí está María, y lo que ella recibe, lo recibe de Dios, lo que significa que era un hombre santo y puro. Por eso la sangre de Cristo es poderosa. Eso lo hablamos en una oportunidad, recuerda cuando hablamos de los derramamientos de Jesús. ¿Por qué la sangre de Jesús es tan importante? Entonces, la sangre pura y santa de Jesús es la única, y su vida pura y santa, la única que nos podría traer salvación. Porque la sangre de los demás humanos, de nosotros, estaba contaminada de pecado, de transgresión y de muerte espiritual. Entonces, la gente que dice, no, pues sí, muy buena gente, muy chévere, y no es que no lo sepan, pero no lo reconocen. ¿Por qué? Porque hay gente que por su condición de pecado no se rinde ante el Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Esto significa que, aunque hay un entendimiento de que Jesús vino, no vislumbramos, el ser humano más bien no vislumbra que todos nos descarriamos, en otras palabras. Todo el mundo sin Cristo hace lo que se le da su divina voluntad hasta este día. Cada quien opina lo que dice esta religión, lo que dice esta filosofía, y la mezclan. Es que esto es de aquí, esto es de acá. Es que las religiones las inventaron los seres humanos, y que la más antigua es la Babilonia, dicen por allá algunos. Pero no es tan cierto. Es más, Jesús no es religión, Él es estilo de vida. Él es vida en abundancia, no religión. Y sobre Él fue puesto nuestra rebelión, nuestro pecado. Y ya fue hecho. Los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros, ya fueron colocados sobre Jesús. Ahora, reconocerlo es la diferencia. Reconocer que la condición de pecado es la diferencia. Y reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador es la diferencia. Es la diferencia grande. Por ello, cuando usted vaya a predicarle a alguien, vaya a invitarlo a su red de vida en casa para que se conecte y pueda darle una palabra, tenga misericordia. ¿En qué aspecto? ¿Y cómo fluimos en misericordia? Pues entendiendo que esa persona viene de una muerte espiritual, y cuando recibe a Cristo Jesús de Nazaret, así como se habló el día miércoles, revisa esa red de vida importantísima para ampliar todavía más este punto. Cuando esa persona recibe el bautismo de Cristo, ¿cierto? Que es la salvación. Entonces es como que nació de nuevo. Eso se llama el nuevo nacimiento, nace de nuevo y dice, wow, ¿ahora qué hay que hacer? Entonces uno le dice, venga, voy a darle el alimento espiritual. Entonces la persona, hay que seguir clamando por ella, orando por ella, atendiéndola como un bebecito y adiestrándola en la palabra mientras que va creciendo. Eso hace que la persona tenga una vida diferente. Pero antes hay gente cristiana que se nos olvida de repente que nosotros también pasamos por ahí. Y como los niños, a veces los niños no quieren comer cierta comida. ¿Cuántos los obligaban a comer verduras? Comas las verduras, comas las verduras. O los compraban. Si se come las verduras, le doy tal cosa, ¿cierto? Bueno, y ahí en la boca con las verduras hasta 2 horas, ni mastique porque no las quería pasar. Así hay gente del Evangelio que a medida que van creciendo aceptan unas verdades y otras no les gusta, hasta que el Espíritu Santo les revela ello. Ahora, Dios no los va a comprar. Créame y yo le doy esto, no. Aunque Dios sí dice, hay promesas y palabra de Dios, promesas de parte del Señor, que son condicionales. Es decir, yo le prometo esto, pero usted tiene que poner su parte. Eso sí pasa en la Biblia. No que Él nos compre, es que Él permite que nosotros tengamos parte en ciertas bendiciones. ¿Por qué? Porque eso forma nuestro carácter. Eso forma nuestro carácter y hace que el poder de Dios fluya a través nuestro para testimonio y gloria del Señor. Mire qué dice Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La traducción lenguaje actual me gusta lo que dice. Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios le ha dado como seguidores de Cristo. Y la nueva traducción viviente en esa última parte dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Es decir, venga,
Lo que ustedes somos es por la misericordia del Señor. Aquí no son libros de autosuperación, no es el conocimiento de la universidad. Mira, alguien me decía una vez, pastor, ¿cierto que cuando uno estudia, uno se hace mejor persona, se hace diferente a los demás? ¿Cierto que uno ya es como que va a otro nivel de pensamiento? Quizás sí, pero en el conocimiento. Pero quiero decirle algo, ¿cuántos estudiosos no están dirigiendo países en el mundo y esos países están en bancarrota espiritual? El conocimiento humano no es lo que la gente necesita para que cambie una nación. La única persona que cambia una nación es Cristo Jesús y empieza en su vida primero, empieza en su corazón antes que nada. Para que su casa cambie, su hogar cambie, su matrimonio cambie, empieza por usted primero, antes que nada. En el mundo es, hágalo usted y yo después lo hago. En Cristo es, yo te transformo y tú empiezas a transformar tu entorno. ¿Por qué? Porque las semillas que tiene ahora son tan diferentes, llenas de vida, que empieza a esparcirla a usted y van a dar un fruto totalmente diferente. Entonces, hermanos, cuando ustedes nos convertimos a Cristo Jesús por su misericordia, porque es por gracia y no es por nosotros, la gente empezó a ver algo diferente. Empezó a ver que usted cambió, que fue transformado, que los pecados que lo hacían reír o lo hacían gozar ya no son parte de su vida. Pero eso ¿quién lo hizo? Dios y su Espíritu Santo. Él lo hizo. Quiero decirle que sin Jesús se vive muerte espiritual. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 8, nueva traducción viviente de Isaías 53, versículo 8. Al ser condenado, injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Esa es la condición del ser humano. Esa es la condición, rebeldía, rebelión. Aquí está hablando obviamente de Israel, por no entender las Escrituras y al oponerse al cumplimiento de las profecías del Mesías. Él no hizo nada malo. A él lo juzgaron, lo señalaron, lo golpearon. Le dieron 40 latigazos menos uno. Lo colgaron en una cruz sin un justo juicio, pero todo lo aguantó y lo soportó para sacarnos de la condición de pecado, para sacarnos y volvernos al Edén, a la presencia, porque eso significa Edén, la presencia de Dios en un lugar. Jesús nos saca de la muerte espiritual para colocarnos en el Edén. Por eso los hijos de Dios tenemos una vida diferente y necesitamos que otros la conozcan. Necesitamos que fluir en misericordia por aquellos que no conocen del Señor. Y más cuando está a puertas de llamar a su iglesia. Mis hermanos, iglesia, altar de Dios, necesitamos ir por los perdidos. Usted que me está viendo allí en su casa, si usted aún su vida no ha sido entregada a Cristo Jesús, quiero decirle que aún tiene hoy la oportunidad. Porque sí hay una muerte eterna, pero también hay una vida eterna que solamente Cristo la da. No hay una segunda vida, no hay reencarnación, no es de que se murió y hasta llegó el paciente, no hay nada de eso. Eso es el deseo del ser humano, la intención del ser humano de querer aplacar esa angustia de qué va a pasar después de que muera. Sí existe la vida eterna, pero también existe la muerte eterna. Y Jesús le permite este mensaje esta mañana para que usted decida por la vida eterna. Y tercer punto, para tener una buena siembra y una buena cosecha, solo en la presencia de Dios podemos fructificar. Solo en la presencia de Dios podemos fructificar. Isaías 53, 8 dice lo siguiente: al ser condenado, mire esto, al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Mire que aquí dice la Biblia que a nadie le importó que muriera sin descendientes. Es decir, la gente dijo, Jesús murió soltero y sin hijos y sin nada. Hasta ahí llegó el nombre de él. Aquí se le borró su nombre, se le borró su memoria. Aquí nadie lo va a recordar ya. María es su mamá, pero algún día se morirá. O sea que aquí pereció y hasta aquí llegó ese linaje. Imagínese usted. Entonces cuando dice que a nadie le importó que muriera sin descendientes, lo que querían era acabar con él y con su descendencia. Y le quitaron la vida a mitad de camino. 33 años tenía Jesús cuando lo mataron. Ahora quiero darle un secreto acá. Un secreto no, algo tremendo, algo revelador. Cuando estamos en cuerpos glorificados, alguien me preguntó, pastor, ¿y cómo es que nosotros nos vamos a ver más jóvenes y nos vamos a reconocer? Claro,
porque cuando seamos los que superamos los 33 años, vamos a ser glorificados en cuerpos a la edad en que Cristo Jesús resucitó, 33 años. O sea que todos vamos a volver a los 33 años. ¿Sí o no? Jóvenes, qué bendición. Por eso vamos a ser jóvenes radiantes. Y los que están antes de los 33, en la edad que tienen. Eso es impresionante. Después le explicaré esto, pero eso es impresionante. Pero mire esto. A nadie le importó que muriera sin descendientes. Pero mire lo que dice el versículo 10. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor, es decir, salvación de nuestras almas. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Tremendo esto. La gente creyó que en la cruz de Calvario, es más, Satanás creyó, el enemigo de nuestras almas pensó que Jesús de Nazaret en la cruz de Calvario hasta iba a llegar. Satanás dijo, este no se casó, este fue soltero, este no tuvo hijos, hasta aquí Satanás dijo, hasta aquí llegó él, por fin en la cruz del Calvario. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y él murió a las 3, estuvo ahí 6 horas crucificado, entre las 9 y las 12 del día, bueno, de esta forma, de 9 a 12 del día, él fue vituperado por los hombres, escupido por los hombres, fue maldecido por los hombres, le reclamaban, usted que era Dios y que erais que hijo de Dios, bájese de la cruz. Aún el ladrón le dijo, si usted es hijo de Dios, bájenos a nosotros, a ver, muéstrenos. El otro le dijo, venga hermano, nosotros la merecemos, pero él no hizo nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. De 9 a 12 del día él fue vituperado por los seres humanos, pero ojo acá, de 12 a 3 de la tarde fue enfrentado con las tinieblas, con Satanás que dijo, te vencí, te maté, no tienes hijos, no tienes nada. Pero Satanás desconocía la revelación, desconocía lo que dice Isaías. A mí me parece tremendo que Satanás usa la Biblia para enfrentar a Jesús en el desierto y tentarlo con la palabra de Dios en el desierto. Recuerda que fueron 3 veces la tentación con la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Cuando dice Deuteronomio que no solo de pan vivirá el hombre. Si eres hijo de Dios, póstrate y me adoras, y porque al que yo quiera le doy todo esto. Si eres hijo de Dios, mándate, porque dice el salmista que si se manda desde el pináculo del templo, sus ángeles enviará para que no tropiece tu pie en piedra. Para eso usó la Biblia, pero desconocía el enemigo, lo que dice Isaías 53, el Evangelio del Antiguo Testamento, que Jesús vería el fruto. ¿Y cómo ver ese fruto? Mire, él murió sin hijos, pero él no la apuntó. Mire, por eso el código Da Vinci, que Jesús tuvo más hijos, los hijos de Jesús y María y escondidos por allá en no sé dónde. No es cierto, Jesús no vino, mira, aquí le estoy demostrando con la escritura que Jesús no vino a eso, él no vino a casarse, no vino a tener hijos, él vino a tener una descendencia espiritual. Ese fue el plan original y lo ha sido siempre y se llevó a cabo y se concluyó el plan. Hoy está la salvación delante suyo, delante mío. Y mira acá, ¿por qué Jesús vio fruto? ¿Por qué? ¿Cómo Jesús sabía esto? Juan 12:24 dice lo siguiente. Jesús está hablando en Juan 12 y el versículo 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús tuvo que morir para llevar fruto y el fruto es usted, soy yo. Jesús se sembró a sí mismo para que usted y yo seamos hoy buena cosecha. Quiero decirle que usted y yo somos la cosecha de Jesús. Diga conmigo, soy la buena cosecha del sacrificio de Jesús de Nazaret. Somos la simiente después de Jesús. Somos nosotros, hijos de Dios. Y usted que aún no es hijo de Dios, hoy tiene la bendición y la oportunidad de ser parte de la familia del Señor. No se avergüence de llamarse cristiano. No se avergüence de llamarse hijo de Dios. No se avergüence de llamarse de la familia de Dios. Cuando le digan yo soy cristiano, soy hijo de Dios y pertenezco a la familia de Dios, y mi casa por ahora es altar de Dios, gloria al Señor. Yo diría amén. No es competencia entre nombres de iglesias, es saber que Dios nos plantó en un lugar. Usted está plantado en el altar de Dios, está plantado en una iglesia, y si usted aún no lo ha hecho y no tiene dónde plantarse, bienvenido al altar de Dios para plantarse y echar raíces y dar fruto, porque eso hemos sido llamados a dar fruto. Jesús dio fruto y la Escritura nos lo muestra. Si Satanás hubiese leído estos versículos, él no hubiese permitido que Jesús hubiese ido a la cruz del Calvario, porque la simiente de Dios no la detiene nadie, hermano, nadie. Y sabe, Dios cuenta con usted y conmigo para seguir extendiendo la simiente de Dios en la humanidad, ahí en su familia, en sus amigos, entre sus compañeros de trabajo, de universidad, de colegio, sus vecinos, que está esperando para abrir una red de vida, y hay gente que lo está esperando. Esparza la semilla que hay en usted. Semilla significa simiente, semen.
Eso es lo que significa. Permita que sus palabras sean esa semilla que llega a ese corazón. Claro, ore por ese corazón, ore por esa persona, porque la Biblia dice que Jesús oró por nosotros, dijo Isaías 53, lo vimos antes ahí, me impacta ese versículo, que dice que el Señor oró por nosotros, oró por usted y por mí. Dice que con toda la tierra seca que había, dice que clamó y oró por los transgresores, o sea, por usted y por mí. O sea, aparte del mal que Él sufrió por causa nuestra, Él oraba por los transgresores, al punto que en la cruz de Calvario, que dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, están en muerte espiritual, tienen ceguera espiritual, y lo que hacen es porque la simiente que tienen es muerte, es de la simiente de Adán. Están controlados por el enemigo, por Satanás. Ahora, ese no es nuestro caso. Usted y yo somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Entonces quiero decirle algo ya para terminar esta mañana. Jesús sembró su vida, cayó a tierra, el grano de trigo cae a tierra para que no quede solo, sino que lleve fruto en abundancia. Le pregunto, más bien el Señor le pregunta esta mañana: ¿a qué tiene que morir? Y morir es morir al yo, morir al yo. ¿A qué hay que morir? Aquí adentro en el corazón, para que vea fruto y para que fluya en fruto. Romanos 8, 4 al 8, mire lo que dice. Romanos 8, 4 al 8 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Le está hablando a cristianos. ¿A qué tiene que morir, mi hermano, mi hermana? ¿A qué tiene que morir para ver fruto? Porque usted y yo hemos sido llamados a dar fruto. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro ejemplo. De Él venimos. Y si Él dio fruto, si Él dijo: yo no vine a servir, yo no vine a ser servido, sino a servir. Ustedes no hemos sido llamados a que nos sirvan, sino a servir. Él también murió y dio fruto. Somos el fruto de esa muerte. Ahora, ¿a qué hay que morir nosotros? ¿A qué debemos morir? Por ello, Colosenses 3, 5 al 7, Nueva Traducción Viviente dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. ¿A qué tenemos que morir según esto? ¿Por qué? Porque hay un fruto en usted, hay una semilla que quiere fluir para dar fruto. Fruto. ¿A qué tenemos que morir? Quizás no va a ser fácil para algunos. Pero hoy le quiero decir esto, Isaías 53, 11 al 12. Jesús dio su vida por nosotros. Pero Él sabía algo, porque Jesús leía Isaías, era el libro preferido de Jesús. Él sabía lo que venía para Él. Por eso Él fue sustituto, fue voluntario. Fue el único realmente, y no habrá más que Él. Isaías 53, 11 al 12 dice: cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Uy, tremendo. La Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera. La Reina Valera dice en Isaías 53, 11, me gusta como lo dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma. Ahora Él lo está viendo. Y ese fruto es usted, soy yo, somos la iglesia de Cristo. Amén. Dígale: gracias, Padre, te doy por esta mañana. Diga: gracias, Señor, por tu palabra, Padre amado. Gracias te doy. Diga: Señor, gracias. Gracias por Jesús de Nazaret que vino por mí a esa cruz. Yo merecía la cruz, yo merecía esa muerte, pero Él se entregó por mí. Él sabía que yo no podía.
Él sabía que yo no podía porque estaba contaminado, Señor, en toda área de mi vida, tanto espiritual como físicamente contaminado. Él sabía que no podía, ningún hombre en esta tierra, Señor, podía. Solamente una vida santa, una sangre santa y limpia podría pagar el precio, Señor, que nos sacó del Edén. Y hoy te doy gracias, Señor. Dígale gracias, Padre, por Jesús de Nazaret. Diga, Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Dios, que me sea revelado y entender y practicar que necesito crecer espiritualmente, pero solamente en la presencia de Dios, en la oración, en la palabra, puedo hacerlo, Señor. Y plantado en la casa del Señor podré hacerlo, Padre. Dígale conmigo, Señor, yo necesito crecer espiritualmente. Mire, mi hermano, mi hermana, no sé cuánto tiempo usted lleva en el Evangelio, si lleva 1 año, si lleva 5, 10, 20 o 30 años. Pero usted no puede detenerse en su crecimiento espiritual, no puede permitirse decir que ya lo ha alcanzado todo, ni siquiera Pablo lo dijo. Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo a la meta, al blanco, a la meta del supremo llamamiento. Pablo todos los días corría esta vida, dice Pablo mismo. Él que fue al tercer cielo, Él que le predicó a Jesús el Evangelio, a Él que le fue revelado los misterios tremendos que hoy nosotros enseñamos. Él decía cada día, no lo he alcanzado. Necesitábamos crecer espiritualmente para enfrentar el rechazo, mi hermano, mi hermana. Dígale, Señor, ayúdame a crecer espiritualmente para que el rechazo no me desmotive ni me desanime a hacer la obra, Dios. Necesitamos crecer espiritualmente, Señor, para enfrentar los terrenos secos, las vidas secas que hay que llevarles tu palabra, el agua de tu palabra, Señor. Y si es su caso, dígale, Señor, estoy seco o seca, aquí está mi vida, Señor. Pero también digamos juntos, dígale, Señor, solo en ti, Padre, puedo tener claridad de nuestra condición. Diga, yo un día por el Espíritu Santo reconocí que era pecador, Señor, y que te necesitaba. Hoy necesito saber y entender cada día que es por tu misericordia, Padre, que hoy puedo llamarme hijo de Dios. Es tu misericordia, es por Jesús de Nazaret que vino a la cruz del Calvario, Señor. Porque la vida sin ti está en condición de pecado, Señor. Y sin Jesús se vive siempre en la muerte espiritual. Hoy quiero, dígale conmigo, fluir en misericordia. Jesús fluyó en misericordia, cargó mis dolores, Señor. Él lo agobiaron por causa mía, Señor. El castigo de Dios fue sobre Él. Padre, gracias. Porque yo dejé tus caminos para seguir los míos durante mucho tiempo, pero por tu misericordia hoy, Señor, estoy en tu camino. Y este camino que transito me lleva a vida eterna, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, y oro por aquellas personas, diga conmigo, que hoy están en caminos de muerte, en caminos, Señor, Padre amado, que los alejan cada día más de ti. Oro por aquellos que están en muerte espiritual y por un momento ore por sus familiares allí donde está, diga, Señor. Y si puede mencionarlos, menciónelos, dígale, Señor, este familiar, esta persona, este amigo, Dios. Y yo lo conozco, te necesita. Diga, ayúdame a conquistarlo primeramente en oración, Señor. Y hallarle tu palabra porque está en camino de muerte, porque está en condición de pecado, porque está muerto espiritualmente, Señor. Ayúdame a tener la misericordia que otro tuvo por mí y por ese otro que tú usaste, hoy soy tu hijo o tu hija. Dígale, ayúdame a entender que necesito levantarme a orar por esa persona. Necesito clamar por esa persona porque la Escritura dice enfáticamente que Jesús de Nazaret clamó por los transgresores. No soy llamado a juzgar ni a señalar, sino a orar por ellos, Señor. Y diga conmigo, Señor, solo en tu presencia puedo fructificarte de una buena siembra y una buena cosecha. Necesito morir a tantas cosas, Señor. Necesito morir a tantas cosas. Y por un momento muestra al Señor, allí donde está, dígale, ¿a qué tiene que morir? Al rechazo, a la angustia, a la vanagloria, a ocuparse tanto de las cosas de este mundo. Hay gente que quiere mantener la amistad con el mundo y ser amigo de Dios al tiempo. No se puede. No estoy diciendo que odiemos al mundo. Pero sí estoy diciéndole que no podemos tener un pie adentro y otro pie afuera. ¿A qué tiene que morir esta mañana? ¿A qué tiene que morir? Al temor, al miedo, la vergüenza de llamarse hijo de Dios. A las excusas. Porque Jesús murió, se entregó por nosotros para tener una descendencia. Y Él no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. Él no se avergüenza de llamarse Dios suyo. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Aquí tiene que morir. Aquí tiene que morir. Al enojo,
la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio, ¿a qué tiene que morir esta mañana? Porque de lo que usted muera este día, a la rabia, al dolor, a la frustración, ¿a qué tiene que morir? Porque quiero decirle de parte de Dios, del Señor, que cuando usted haga lo mismo y hagamos lo mismo que hizo Jesús, vayamos a Él y muramos a eso, veremos el fruto de la aflicción del alma, veremos el fruto, veremos el fruto, veremos el fruto. Y aprovechemos este instante para celebrar la cena del Señor. Y le invito allí donde usted está, que pueda, si está cerca de la cena, es una bendición, si no pueda estar allí. Y mientras va, quiero leer lo que dice 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios 11 dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Yo sé que usted está allí con sus elementos, con su familia. Si usted es el papá de la casa, es el hombre de la casa, quiero que allí como sacerdote del hogar tome los elementos, ahí junto con su esposa, si está allí con ella. Si usted es madre cabeza de hogar, Dios la bendiga. Usted está allí con el Señor, también tome esos elementos. Y con su hijo mayor que le va a ayudar en esta mañana. Levante allí ese pan y diga: Señor, te doy gracias porque tu cuerpo se dio por mí. Hoy bendigo este pan, Señor, que me recuerda tu cuerpo partido por mí, Señor. Ese cuerpo que se entregó por mí, que murió desde antes de ir a la cruz, Señor. Se negó a sí mismo para que hoy yo pueda, Señor, ser llamado hijo o hija de Dios. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora tome ese jugo de uvas que nos recuerda la sangre de Cristo que se derramó por nosotros. Diga: Señor, te doy gracias. Hoy presento delante de ti este jugo de uvas, Señor, que nos recuerda la sangre que derramaste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Declaro, Señor, en esta mañana que por tu sangre, Señor, somos limpios de pecado, Dios. Te doy muchas gracias, Señor, porque esa sangre, Dios, también limitó a Satanás, impide que él pueda tocar mi vida y mi hogar. Te doy gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Diga allí conmigo: Padre, gracias, gracias te doy, Señor. Te doy gracias, Padre, porque hoy estamos, Señor, celebrando este momento, pero un día lo haremos contigo, Señor. Te doy gracias porque sí podemos, Señor, dar fruto y hemos sido llamados, Señor, a tener tu naturaleza. Dígale gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Allí donde está, puede repartir el pan a los suyos en esta mañana. Y dice el Señor: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan en el nombre de Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: tome la copa, por favor. Dice la Escritura: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Diga conmigo: Señor, te doy gracias, porque todo pacto del pasado, todo pacto con el mundo, todo pacto con las tinieblas, todo pacto que no trae bendición a mi vida, Señor, que me ató y me mantuvo en cadenas, en prisiones espirituales, por la sangre de Cristo se rompió. Hoy quiero decirle a una señorita que hizo un pacto con un novio, un pacto que no le convino, que no le bendice, pero que ese hombre inclusive ya no está, la tiene atada, pero hoy se rompe ese pacto en el nombre de Cristo Jesús. Hay pactos que se hicieron en algunos, que se provocaron y no los bendice. Hoy se rompe esos pactos. Y están representados en artículos, en cositas que se entregaron como señal del pacto. Aún eso tiene que sacarlo. El Espíritu Santo traerá revelación al que le estoy hablando esta mañana, a las personas que están recibiendo este momento. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Señor. Diga: gracias, Padre, por la sangre de Cristo que, Señor, se derramó por mí. Dígale: gracias, Señor.
Por eso, Señor, hoy declaro que estoy bajo el pacto de la sangre de Cristo Jesús. Y diga conmigo, y aún mi casa, en los dinteles de la puerta, tiene la sangre de Cristo Jesús, y plaga no tocará mi morada. Te doy gracias, Señor. Por eso en victoria, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, bebamos el jugo. Y diga conmigo, gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Por este momento, Padre, te doy gracias. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza, el poder. Es día de victoria, de fiesta, de celebración. Hoy comenzamos un septiembre sobrenatural, Señor. Un mes diferente, lleno de victoria, donde veremos fruto, Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Diga gracias, Señor. Soy tu hijo, soy tu hija. Vamos adolescentes, vamos prejuveniles, joven. Diga soy tu hijo, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Te doy gracias, Señor. Hoy mi vida se llena más de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo declaro que por la llegada de Cristo fuimos curados. Por eso si usted está enfermo en esta mañana, yo declaro la sanidad sobre su cuerpo ahora. Porque Cristo Jesús pagó por la sanidad de su cuerpo. Rechaza la enfermedad, no la reciba. Diga, se va ahora esa enfermedad en los cartílagos, en la rodilla de alguien. Recibe ahora sanidad en la rodilla izquierda. Hay sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Ese dolor se va, esa rodilla izquierda se va ahora en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hay sanidad para los huesos de una persona. Te doy gracias, Señor. Hay sanidad en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. La sangre de una persona está siendo transformada, cambiada. Te doy gracias, Señor, por ese milagro, Señor, sobrenatural. Te doy gracias por sanar, Señor, el coronavirus. Ese virus se sujeta, ahora se somete a la sangre de Cristo y desaparecen los síntomas. Y ese coronavirus 19 desaparece ahora de ese hogar, de esa casa contaminada. Se va ahora en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor. Se erradica la enfermedad, la reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Declaro la sanidad ahora. Alguien está recibiendo sanidad en la palma de sus manos. No sé qué tenía allí, pero en sus manos y en sus brazos está recibiendo la sanidad. Hay un fuego allí que está ministrando a esa persona. Hay un brote que está desapareciendo de alguien. Un brote en los brazos, en esta zona. Hay un brote que está desapareciendo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Células cancerígenas están siendo cauterizadas en esta mañana. Están consumiéndose bajo la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Padre, por ese milagro. El cáncer no será la herencia de nadie. Maldiciones generacionales quedaron clavadas en la cruz del Calvario. Ninguna enfermedad, ningún rechazo espiritual, ni pobreza ni miseria son la heredad de los hijos de Dios. Todo ello fue conquistado en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo esta mañana en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Una puerta de divorcio que se había abierto una pareja hoy se cierra y viene restauración a ese hogar, a esa familia, a esa casa. Caen vendas mágicas, caen velos mágicos. Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Te doy gracias. El corazón duro, me usa el Señor, el corazón duro está siendo ahora un corazón sensible a Dios, transformado por la lluvia de Dios. La palabra de Dios allí está forjando un corazón sensible a la presencia de Dios. Hay alguien que cuestiona el Evangelio, alguien que tiene una idea del Evangelio y de Dios distorsionada, pero hoy la palabra llega a esa persona y empezará a vivir el Evangelio y a interesarse de una manera tremenda por la Escritura, al punto que será un predicador. Es una mujer. Es una mujer. Te doy gracias, Señor, por ella. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Yo bendigo el hogar de mi hermano, de mi hermana. Bendiga su casa. Diga, Señor, yo bendigo mi casa este día. Usted está en su casa. Bendiga su casa, bendiga su hogar. Diga, gracias, Padre. Yo bendigo mi casa. Señor, tú reinas y tú gobiernas en este lugar. Lo que significa, Padre, que toda pelea, rencilla, todo lo que lleva, Señor, a la discusión, a la división, se va ahora en el nombre de Cristo Jesús. Hay victoria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hay victoria sobre las tinieblas, hay victoria sobre el enemigo que está por debajo de nuestros pies. Te damos gracias por esta mañana. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y diga conmigo, Señor, y a ti sea la honra y la gloria, Padre. Te doy gracias. Y aún, Señor, en esa cruz conquistaste mi área económica. Bendiga allí su área económica. Diga, Señor, gracias. Yo bendigo su economía. Usted hágalo, pero yo lo bendigo también. Bendigo la economía de su casa, de su hogar. Míreme un momento, por favor. Ponga así sus manos. Póngalas así por un momento. Así. Diga, ahí donde está. Diga, Señor, te doy gracias. Mis manos son fructíferas. Soy símbolo y fuente de bendición. Diga, gracias, Señor. Y diga conmigo, Señor,
Lo que he logrado hasta hoy es porque tú me has ayudado a lograrlo, Señor. No solamente son mi fuerza ni mi conocimiento, has sido tú. A ti sea la honra y la gloria. Ahí consumados así como están, quiero bendecirlo esta mañana. Padre, yo bendigo esas manos para recibir, para multiplicar, para crear, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, manos que abrirán puertas. Tú abrirás puertas a través de esas manos. Veo que a través de sus manos se abrirán puertas de negocios, puertas de lugares imposibles de abrir para otros. Se abren en este mes. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque el Señor va delante suyo. Te doy gracias, Padre. Yo bendigo a mi hermano, mi hermana. Señor, te doy gracias. Siga allí con sus manos, por favor. Y Padre, te doy gracias por mi hermano que diezma, que ofrenda, que siembra en este lugar, que siembra en la obra, que siembra en el altar de Dios, que diezma en el altar de Dios, que ofrenda en el altar de Dios. Gracias por él, porque el altar de Dios y este ministerio es tierra buena, tierra fértil, donde se cosecha al 100%, Señor. Te doy gracias y diga conmigo, digamos juntos, Señor, y todo milagro, toda victoria, toda puerta abierta, toda sanidad, Dios, toda libertad y liberación ocurrida, Señor, hoy y durante este mes, a ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén y amén. Gloria al Señor por esta mañana. Gloria al Señor, amén. Qué bendición, hermanos. Bueno, comenzamos un mes sobrenatural, hermanos, este día. Y bueno, el viernes tuvimos un tiempo de velada espectacular. Este viernes lo espero a las 7 de la noche. Recordemos, tenemos aposento, conéctese allí, por favor. Y si no tiene una red de vida en casa, por favor, escríbanos para contactarlo y hacer que usted sea parte de una red de vida. ¿Qué es una red de vida? Cuando lo contactemos, le contaremos. Es un lugar y un espacio muy especial para seguir recibiendo el Señor. Amén. Bueno, hermanos, un feliz domingo, una feliz mañana. Disfrute con su familia hoy, esta semana. Goces en el Señor porque nos ama y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y recuerde algo, hermanos, somos de Cristo, somos altar de Dios. Feliz mañana, bendiciones. Conéctate, oración, aposento alto, martes, miércoles y jueves a las 6 de la mañana por Zoom. Todos los miércoles tenemos nuestra red de vida online a las 7 de la noche por Altar de Dios Church en YouTube. Viernes 7 de la noche, culto de oración. Conéctate. Este sábado, Altar Kids a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Conéctate con nosotros. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos. Síguenos en nuestras redes sociales. Para YouTube, Altar de Dios Church. Activa la campanita para las notificaciones. En Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial.